Hola, encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura, transmitiendo desde Seattle para la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver psicología evolutiva y de la educación. Y me dirijo a mis estudiantes para comentarles que estamos comenzando la unidad 3. Esta unidad 3 es muy importante porque vamos a estudiar las teorías del desarrollo aplicadas a la educación. Y comenzamos con un paradigma súper importante que es el conductismo. Vamos a ver en esta unidad cómo relacionar las características del conductismo con el paradigma mecanicista. Vamos a analizar los conceptos fundamentales del conductismo y sus aplicaciones educativas. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta unidad? Bueno, pues para comenzar vamos a ver los antecedentes. Vamos a seguir con los conceptos fundamentales. Vamos a ver a los principales representantes para aterrizar con la práctica educativa. Y les quiero decir que como introducción, en 1912, con Watson, el conductismo le dio un nuevo sentido a la psicología. ¿Por qué razón? Pues porque buscó darle una certeza científica siguiendo los preceptos de la epistemología positivista, al medir lo único observable, la conducta. Eso es lo que vamos a ver. Van a ver qué interesante fue cómo Watson trató de aplicar al estudio experimental del hombre los mismos procedimientos y el lenguaje descriptivo que se utilizaba en otras ciencias. Él intentó ser tan objetivo como el estudio de cualquier fenómeno físico. Fíjense nada más. Y para lograr comprender la acción humana, recurrió a los avances que se habían logrado en el campo de la fisiología y que se habían empleado con éxito en el estudio de la conducta en los animales. Los conductistas se preguntaban, ¿por qué no hacer de lo observable el campo de la psicología? Respondiendo así a los requisitos empiristas y positivistas de la concepción de ciencia de ese momento. ¿Qué es lo que se puede observar? La conducta. ¿Qué es lo que el organismo hace o dice? Así que pues con esa premisa fue que los conductistas jamás se olvidaron de describir la conducta en términos, fíjense nada más de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y así fue que dejaron de lado el estudio de lo que pasaba en medio, o sea, los procesos mentales. Y de esta forma se alejaron del mentalismo porque lo consideraron poco científico. Y me encantará leer en su primera actividad los antecedentes del conductismo. Yo les he dicho que en la creación de todo paradigma de aprendizaje siempre hay un contexto. Y como pedagogos nosotros debemos pensar qué es lo que ocurría en el mundo en ese momento. ¿Cómo fue que a los teóricos se les ocurrió en ese momento pensar en la creación de un paradigma? Así que ¿tú alguna vez te has preguntado si la conducta humana se puede medir como un fenómeno físico? Así que es lo que vamos a aprender. Vamos a entrar a esa teoría súper influyente en la psicología y en la educación. El conductismo es lo que vamos a ver en esta unidad 3. Y no nada más vamos a entender de dónde surge, sino cómo se explica el aprendizaje y por qué razón sigue vigente en muchas prácticas educativas. Recapitulando, el conductismo surgió con Watson en 1912 en un momento en el que la psicología que buscaba pues era una ciencia más objetiva y se centró en lo que se podía observar, que era la conducta, es decir, lo que el organismo hace o dice. Y para los conductistas, la clave estaba en estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, dejando a un lado cognición, lo que pasaba en la mente porque era poco científico.
Y esto tiene implicaciones muy importantes en la educación porque cambia la manera en la que entendemos el aprendizaje. La primera actividad es muy sencilla. Pónganme mucha atención, no se compliquen. En media cuartilla, con sus propias palabras, me van a dar una interpretación personal considerando a los autores, me van a poner citas de los autores y me van a decir qué es lo que pasaba en el momento, los antecedentes del conductismo. No se trata solamente de resumir, sino de comprender su fundamento. Por ejemplo, me explican cómo surgió el conductismo, por qué buscaba ser una ciencia objetiva. Vamos a ver qué me colocan como definición de psicología conductista, porque es importante que la expliquen con sus propias palabras, respaldada con autores como Watson. ¿Y cuál es esa relación con el paradigma mecanicista, como vimos en unidades anteriores? Piensen en el ser humano como este sistema que responde a estímulos, casi como una máquina, porque esa es la lógica mecanicista. No olviden incluir sus citas directas, porque esto fortalece el trabajo académico y evidentemente pues se apoyan en las lecturas. Después vamos a continuar con la actividad 2, que son los conceptos fundamentales. Vamos a entrar al corazón de qué? Del conductismo, que es el condicionamiento. Vamos a ver las características. ¿Cuáles son las características del conductismo? Todo lo que es observable, todo lo que es medible, todo lo que es predictible y lo que es el control de la conducta. Vamos a ver el condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? ¿En qué consiste? Pues consiste en una asociación. ¿Qué es lo que van ustedes a asociar? Pues el estímulo con una respuesta. Es el caso clásico de Pavlov. Un estímulo neutro llega a provocar una respuesta. Y tienen ustedes que alcanzar a hacer una distinción, las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Una manera muy clara de verla es la siguiente. El condicionamiento clásico es la asociación de estímulos y el condicionamiento operante es donde existe una conducta con sus consecuencias, es decir, el refuerzo y los castigos. Les voy a dar una frase clave. Mientras el condicionamiento clásico explica cómo respondemos, el operante explica cómo aprendemos a actuar. Les doy un recordatorio importante. Al igual que en la actividad anterior, deben explicarme con sus propias palabras, pero siempre incluyendo citas de los teóricos, de los autores. O en otras palabras, yo lo que siempre les he dicho, ustedes me argumentan con sus propias palabras, pero le dan fuerza con las citas. El conductismo no es solo una teoría del pasado. Muchas prácticas educativas actuales, como los sistemas de recompensas o evaluaciones, tienen bases conductistas. Les invito a analizar críticamente estas ideas y a relacionarlas con su experiencia educativa. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.